Primero que todo, Por participación. ¿Quién levanta la mano por participación? A ver, le damos Ah, nota bien, positiva de bien un pueda, aporte. bien pueda. O sea, yo creo que pues estamos con un invitado. Yo quiero que el invitado pues le dé inicio. No sé Pero si... primero presentémoslo, es un gran invitado, Ah, ok. se llama Cristian, es youtuber, es de todo, weón. Además sirve hasta de remedio. Pero bueno, sí, ya démosle continuación, que qué pena, hombre, dejarlos Sí. ahí como con el micrófono apagado todo el rato. Bueno, sí, Bueno, pues básicamente sí. Ah, pueden, perdón, pensé que ya me había pasado la palabra, qué pena. no, hágale mismo, eso es para interrumpir, hombre. Ah, Bien bueno. pueda. Pues sí, en efecto, como dice ahí el compañero, sí, yo también soy youtuber, instagramer. Pueden General de la seguir en mafia, Instagram, pedicurista, matón de manicurista, matones. titán de No, titanes. mentiras. No, mentiras, muchachos, pues hombre, un gusto. Y para los oyentes que tienen ustedes, un gusto también, qué bacano estar aquí. Eh, Gerardo, pues me trajo acá, me contó todo a lo que iba a estar sometido, entonces no tengan cuidado. Y Sometido. Vamos a dar bueno, la todo tita. lo que iba a tener que soportar, pero también estoy acostumbrado a eso. No mentiras, pues Los Colores de la Montaña, pues como todos sabemos, una película que lo único que muestra es la realidad que vivieron y que muchas personas todavía viven, quizá en ese entonces y en el tiempo en que se ambienta la película, pues fue mucho más fuerte que lo que es actualmente, pero yo creo que se mira la realidad de todos los campesinos, más todavía después del 94, que es cuando ya no se tienen que someter solo a la guerrilla, sino que ya tienen que estar en el medio de una guerra entre dos bandos. Y me parece que la manera en que narran la historia por medio de los ojos del niño, de Julián, de Pocaluz y del protagonista, de Manuel, le permiten al espectador mirar la realidad, pero también entender los sueños frustrados que dejó y sigue dejando el conflicto armado en Colombia. Y no solamente en Colombia, pues como estábamos hablando, la película Voces Inocentes habla para el caso de El Salvador, donde una guerra civil se les convirtió en un pantanal que al final los únicos que sufrieron, como siempre, fueron los pobladores. Me parece que es importante que uno explique que más allá de una guerra entre guerrillas o de una guerra entre bandos o de grupos insurgentes, lo importante de eso es como la realidad que viven las personas, por lo menos la cotidianidad que se narra en esa película es espléndida, porque yo les digo algo, yo de un municipio del que vengo y de las anécdotas que a mí me han contado mis padres, que ellos sí son netamente provenientes de un campo y de un campo de un municipio ubicado en el departamento del Putumayo, que es uno de los departamentos que también ha sentido esa guerra fuerte. Entonces uno, en base a lo que le han contado, compara las cosas de esa película y ve que son las mismas. O sea, eh, desde que el señor se levanta a tomar el desayuno, en el momento de manear la vaca, en el momento en que el niño le pregunta si le va a dejar leche al ternerito, porque uno que también lo ha vivido, uno siente que es exactamente las mismas palabras que uno dice en esos momentos. También algo que se mira ahí es la cuestión de las citadas a las reuniones. No sé si se acuerdan que ellos van a la casa a buscar a don Ernesto y le dicen que tiene que ir a las reuniones. El ignorante cree que con el hecho de no ir no se va a comprometer, pero pues ese ya es un problema porque o se compromete o lo comprometen, porque de igual manera si usted no asistía a las reuniones con las fuerzas de izquierda,
ellas iban a asumir que usted estaba con las de ultraderecha. Si usted asistía, igualmente por todos dos lados estaba súper quemado. Entonces, esa es una situación triste, obviamente, pero pues yo creo que eso ya lo sabemos. Pero a mí me da muy fuerte como el hecho de pensar qué pasó después. O sea, cuando la película se acaba, no voy a entrar, digamos así, sí, ya después hablaremos. Cuando la película se acaba, se ve que Manuel, él se va. Él se va y entonces ahí es donde yo digo, ¿y qué pasó después con ellos? Y ahí entonces es cuando todos sabemos que fueron a engrosar las ya gruesas filas del desplazamiento en Colombia. Sabemos que lo que va a pasar con Manuel quizá es que va a llegar a una ciudad, a un Medellín en aquel entonces, ¿no? Porque recordemos que la película está ambientada y fue grabada en un municipio del Jardín, creo que queda muy cerca en las fronteras con Caldas, municipio del Jardín, en una vereda. Entonces él tendría que llegar a un ambiente que es totalmente diferente al que él quería y en el que él vivía. Y la madre, que es una madre con dos hijos soltera. Y precisamente yo pensaba en otra película que se las recomiendo a las personas que están escuchando y a ustedes, que se llama La Primera Noche, que narra la historia de una pareja y cómo viven la primera noche en Bogotá después de ser desplazados por los paramilitares. Hombre, y eso es o sea, una experiencia que uno dice, yo nunca la viví a esa manera, pero sí las personas que son cercanas a mi padre, a mis abuelos, las han vivido y yo creo que esa es una de las cosas que hacen que yo quiera estudiar y más que todo eso, que quiera compartir este tipo de cosas en estos escenarios precisamente. Otra de las cosas que ya con eso termino para darles paso, me parece que el espíritu de la profesora que llega a la escuela, es como ese espíritu de los tantos que han intentado cambiar algo, aún sabiendo cuántos han caído antes de haciendo lo mismo, porque cuando ella quiere llegar y cambiar y decir que la escuela es territorio de paz, o sea, ella como que no se percata de dónde se está metiendo, de dónde está metida precisamente. Y ella llega y les dice, no, vamos a pintar los mensajes, vemos el mensaje primero de la guerrilla y después vemos el de los paramilitares encima del de la guerrilla. Y ella dice, no, lo vamos a pintar y la escuela es territorio de paz. Y la persona que trabaja en la escuela le dice a ella que ella le aconseja que no lo haga, porque precisamente la anterior y la anterior habían tenido que irse o estaban muertas por esa situación. Pero ella se mete como en ese papel en el que se meten todas las personas que matan en Colombia y uno ve en ella, digamos, una líder, ubicándola en la actualidad, una líder porque es esas personas que aún sabiendo el riesgo que corren deciden jugársela. Les digo esto, muchachos, porque yo mismo también he tenido muy cerca a un líder, como es mi padre, él siempre ha sido un líder de esos que dice la verdad, que cree que... Y yo también me he sentido temeroso en muchas ocasiones por lo que a él pueda pasarle, entonces yo siempre lo he instado a él a abandonar porque creo que me ha ganado, y puede que eso se tache como de algo cobarde, porque creo que me ha ganado el deseo de que a él no le pase nada, aún por encima de saber que él se muere o que así como tantos se mueren y sigue igual la vaina. Entonces yo miro en esa profesora más o menos ese estilo, pero al final ella comprende que se tiene que ir porque es que ella no va a cambiar eso de ninguna manera. Aparte que sabemos en esos tiempos el Estado no hacía presencia por allá ni queriendo, aún es ausente en muchos, pero en esas zonas, Antioquia, que fue todo el centro y de los lugares más importantes para el crecimiento de las autodefensas, que siempre un tanto son sanguinarias, incluso un poco más que lo fue la guerrilla. Incluso más adelante podría contarles algo acerca de la guerrilla que yo he escuchado y que algo que he adquirido esos conocimientos sobre esas experiencias cotidianas, pero no va todavía. Básicamente eso es algo de lo que a mí me parece esa película. Uy, compañero, muy profundo, la verdad.
Básicamente, llama mucho la atención la película desde el punto de vista de que muchas personas esperaban un tipo de película de entretenimiento cuando lo mostraron en RCN por primera vez, por ejemplo. Me acuerdo que yo estaba más pequeño y yo estaba con mis papás, estábamos relajados, buscando pues algo para ver en fin de semana, normal, cuando los colores de la montaña, pues normal, algo casual. Ve, mira qué tan chévere, una película nueva, diferente, grabada aquí en Colombia, miremosla a ver qué pasa. Y cuando tocan esas fibras de algo que mueve la realidad social de un país, pues ya uno se da cuenta que las cosas son más delicadas de lo que uno piensa. Entonces, esa película deja cierto sinsabor en muchos sentidos. De hecho, también comparto la opinión de Cristian de qué pasó más allá, aunque pues para ver, uno sale a la calle en cualquier ciudad de Colombia y ve cualquier cantidad de desplazados pidiendo comida o simplemente vendiendo dulces con un carrito, o yo qué sé. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros Jacobo y Joan para saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que les haya parecido curioso. Y yo ya, antes de continuar, redondeo al final. Bueno, ya que creo que, a ver, estoy sin palabras, de hecho. Estoy sin palabras porque quizá todo lo que, bueno, no todo, simplemente lo esencial, lo sustancial de esta producción ya fue dicho y ya fue contrapuesto y entre otras funciones por el joven Christian, que de hecho me parece muy revelador y me parece también entrañable y muy importante. Y es aquí donde meto, bueno, así diciéndolo en coloquio, es donde mejor introduzco una de las intencionalidades de nuestro podcast. Y es como tal la reflexión y por sobre todo la promoción de las voces que pasen por aquí o bien que pasen por los temas implícitamente que nosotros damos. Me parece muy importante, joven Cristian, y en primer lugar quisiera darle una felicitación o por lo menos darle un gran llamado a la comprensión y sobre todo sí, a la felicitación por el rol que desempeña su padre como líder. Es algo muy importante y es algo que debemos recalcar mucho en este capítulo. Y es que esta producción es quizá la representación de los silencios diarios, la representación de el gran silencio que ha representado nuestra historia a lo largo y a lo ancho de la misma. No nos vamos a remontar aún a una cronología en específico, pero sí cabe recalcar que ese gran silencio es algo que sigue siendo y por infortunio va a seguir siendo en nuestra historia, que solo puede ser combatido mediante la voz de los líderes sociales. ¿Por qué digo que es un silencio que se promueve y sigue cambiando así tipo dialéctica hegeliana? Y es por el hecho de que por cada voz que nace ha de padecer por el gran silencio que permea nuestra historia como si fuese algún tipo de voluntad o algún tipo de ente trascendental que fácilmente puede ser erradicado. Pero entonces es en este primer bloque recalcar la importancia de ver esta historia como testimonio y posteriormente como representación de la importancia de nuestros líderes. Entonces, mmm, quiero dar como esa aclamación, como ese asentimiento a la causa de su padre y que ojalá mediante la voz de él se puedan revelar algunas cosas para llegar a nuestra completa libertad y a a nuestra paz, por decirlo así, a nuestra pseudo paz que algún día va a ser.
Soy de los que aún creen cuentos de hadas, tipo cuentos de los hermanos Grimm, pero entonces es algo que siempre voy a tener presente y es muy importante. Joven Quintero, ¿qué tiene usted para aportar en este testimonio, por decirlo así? Bueno, yo quiero recalcar algo muy importante y es interesante, digamos, que este tipo de películas han logrado romper la barrera de los estigmas de que es algo que no se vivió o que mucha gente todavía cree dentro de la ignorancia y dentro de quizás los rincones de ciudades, dentro de la gente que quizás nunca le tocó ver, o bueno, nunca le tocó ver, no, nunca pues fue capaz de reconocer su verdadera historia, porque es algo que como pueden decir, puede que los libros de historia tengan este tipo de historias, este tipo de anécdotas, pero es muy importante y me parece muy interesante cómo el cine es capaz de romper justo esa barrera. La barrera justo es estigma total y llevar a algo que son historias basadas en hechos reales, que son historias que la gente que no ha tenido la voz, gente que ha estado obviamente en rincones muy alejados de las grandes ciudades, que no ha tenido la capacidad, digamos, de levantarse durante mucho tiempo. Son películas que nos, digamos, nos muestran eso, con la situación, digamos, de lo que nos cuenta Cristian. Me es también muy interesante, digamos, empezar a hablar de este podcast porque es eso, es la esencia misma de muchas veces lo que uno, no quiero, pues no quiero decir que sea así, pero lo que uno muchas veces va a encontrar en una universidad o en unos estudios así, porque uno encuentra esa riqueza y encuentra historias que uno dice, parce, es muy difícil creer eso. Es muy difícil creer eso por el hecho de que quizás yo he estado en una ciudad, yo he vivido toda mi vida y todo lo que llevo hasta acá en una ciudad y quizás para mí no ha sido tan traumante, tan trágico los años anteriores de contar, digamos, que hay gente que ha perdido familias y hay gente que ha visto diferentes salidas en el campo porque para ellos nunca ha sido un lugar para vivir. Inclusive pues el campo es muy bonito, o sea, y usted obviamente habla con personas que viven allí y ellos, o sea, viven allá y aman y mueren en él. Y no sé, quiero como traer a colación que hace por ahí más o menos una década o 2 décadas se hablaba de Campo Santo. No sé si ustedes llegaron a escuchar alguna vez esa terminología, el Campo Santo, pero santo no era más que quizás una analogía más para describir pues las miles de muertes, las masacres, la violencia que azotaba esas veredas, esos sectores rurales, todos esos cascos que al fin y al cabo mostraban eso, o sea, personas que siempre iban a estar en el silencio, siempre iban a estar ahí, y a medida del tiempo siempre han estado esos líderes constantes, siempre han estado esas personas que realmente quieren ver renacer una nación, o al menos intentarlo, y lastimosamente son silenciados, como eso ya lo hemos venido hablando pues muchas ocasiones. Es también interesante ver cómo muchas personas que, digamos, maestros o personas ven enormemente el futuro en la juventud y la juventud ya tenga, digamos, esa realidad quizás fuerte de muchas veces, no sé, no quisiera pues aquí como preguntar y desde mi ignorancia claramente, que inclusive me atrevería a decir que muchas personas viviendo en esos momentos esas realidades, eh, lo que ellos solamente tenían para hacer era o me voy para un bando o me voy para el otro, pero no tengo nada más para hacer porque sé que si me voy a quedar aquí pronto o muero o tengo que defender a mi familia o tengo que salir lo más pronto posible o pues y a razón digamos de buscar el estudio y todo eso, pues es importante eso, es ver digamos cómo esas personas tienen que, o sea, quieren buscar un progreso, quieren salir y se ven, digamos, obstinados a una, que siempre lo he dicho, guerra civil, que siempre hemos estado los mismos contra los mismos y es lo mismo siempre, o sea, lo que la era de la violencia nos ha marcado durante tantos años.
Entonces, pues me parece realmente interesante y sinceramente también es un punto de empezar a discutir por qué, digamos, tenemos que tratar de silenciar o tenemos que tratar de hacernos lo que no es con nosotros, tratar de actuar como los monitos que no ven, no oyen, o sea, con situaciones que no están quizás a nuestro alrededor, como lo podría decir la gente que vive en la ciudad o no viven en eso, pero son situaciones que marcan este país porque están masacrando juventudes, están masacrando familias, están creando grupos, ya sea de guerrillas, paramilitares, que lo único que están generando es una época de caos y violencia que no está beneficiando a nadie, sino simplemente dejando a quizás a la gente rica mandando gente, como han dicho vulgarmente, mandando a la gente pobre a que ponga al pellejo por cosas y razones que todo varios años se han luchado, y es que son derechos, son cosas por las que realmente se ha accedido y por querer tener realmente una calidad de vida que es como lo que le aseguran a uno. Bueno, aquí saliéndome pues un poco, pero realmente pues me parece muy interesante. Por eso, como conclusión ahí, eh, cómo se rompe ese estigma de que estas películas realmente no llevan una ficción, sino que llevan una realidad atrás y que la gente muchas veces la cree desentender o la quiere desentender banalmente solo por pensar que como a ellos no les pasa, entonces no me importa y me encierro en el ego propio y mientras yo esté bien, que lo demás no importe. Y pues es muy egoísta ver eso porque es lo mismo, o sea, es ver gente que realmente teme por la vida, que el día de mañana eh, esté siendo amenazado de muerte, que por el mero hecho de querer exigir y reclamar algún derecho. Y es algo que yo sé que se ha hablado demasiado, pero me parece muy interesante estas películas ver eso y la impotencia obviamente de uno ver que la gente se vaya, o sea, que se vaya de un bando a otro, o sea, estamos entre las mismas comunidades. Entonces, pues sí quiero rescatar la verdad eso, que me parece también muy importante lo que nos comparte, por ejemplo, el compañero Cristian de la situación. Y obviamente le da un grado más de importancia porque, o sea, no es algo que nosotros estemos contando por contar, o sea, es algo que está detrás, es una anécdota, es una historia de vida y obviamente son muchas, digamos, lágrimas, son muchas situaciones, son muchas cosas muchos dolores, muchas angustias que se han pasado y quizás nunca se han exclamado. Joven Cristian, bueno, volviendo al tema anterior que usted nos comentaba, pues en cuanto a la película, ya sabemos de qué trata, ya sabemos a qué hace alusión y realmente a qué se refiere con todo esto, que es una historia de la vida real, que es una crónica, de hecho. Y es interesante conocer este tipo de películas porque lo ponen a uno frente a una realidad que aunque uno no le toque ver, por ejemplo, no a nosotros tres, a Jacobo, a Joan y a mí, porque estamos relativamente seguros en una ciudad donde, a pesar de que todos viven de apariencias, no tenemos que aparentar ser lo que no queremos. Eh, las cosas son distintas en otras partes del país, como dijo Jacobo. A nosotros nos dicen una cosa y nosotros automáticamente casi que tenemos que creer en ello, porque sí, porque así es. Si en un libro dice que nunca existió la época de la violencia, pues nos toca creerlo, nosotros no lo vivimos. Pero básicamente tener eh, una aproximación de primera mano a esa situación, pues aporta bastante a la comprensión de la situación del país. Entonces me gustaría preguntarle como en relación a eso, una anécdota de hecho que usted creo que nos quería contar ahora, pero que no iba a colación. Una anécdota que usted, joven Cristian, tenía pues para contarnos con relación a la guerrilla. No sé si sea pertinente contarla ahora o qué. Sí, no, Gerardo, o sea, sí, primero, o sea, decirles que de pronto lo que yo les comento no es algo que yo viví.
¿Sí me entiende? Es algo que yo de primera mano conocí, digámoslo de esa manera, porque quizá quien sí la sintió o digamos no sintió esa, como, no sé si podría decir esto, esa violencia tan violenta como se ve en la película, quizás no, pero sí estuvo en ese ambiente, sí vivió y sí creció en ese ambiente, pues fue mi padre, como se los digo. Lo único que yo puedo decirles es que yo lo conozco de primera mano y no hay nada mejor para usted conocer la verdad de una situación que hablar con quienes la vivieron. Entonces, eso como para que de pronto no se vaya a pensar que yo como yo, Cristian, he vivido eso. No, la verdad yo ya nací en un tiempo en el que la vida de mi familia era otra, entonces por lo tanto me desarrollé en otros ámbitos, pero más sin embargo, aparte de lo que yo he leído, porque me interesan mucho esos temas, también conozco lo que mencionaba, creo, compañero Quintero, sobre cómo el cine logra trascender de lo que se conoce en cifras, de lo que se conoce que fue la violencia en Colombia, cómo el cine logra retratar esas anécdotas de la vida diaria que no conocen en otros países, pero que sí se vivieron. Y por eso es que yo decía que esa película es demasiado realista en ese ambiente. Les comentaba de, o sea, yo no quiero entrar, digamos, como en algo tan preciso porque no me consta, pero incluso muchas de las personas que vivían en el campo, mucho antes de que los paramilitares hicieran presencia, muchas de esas personas tenían cierto nivel de complicidad obligada para con los movimientos de izquierda, las fuerzas de izquierda. Es decir, tal y como se cuenta, muchos de ellos tenían alguna amistad, ya sea con los comandantes o con los militantes, porque ellos todavía reflejaban una humanidad hasta ese entonces. O sea, sí, ellos cobraban sus vacunas y eso, pero ellos con los campesinos que tenían las fincas en esos lugares del monte donde ellos se metían, eran incluso muy amables y eran personas muy simpáticas, que charlaban, que comentaban y obviamente que siempre estaban invitando a que usted formara parte. ¿Por qué? Porque de pronto hasta ese entonces todavía las fuerzas de izquierda conservaban todavía una estructura ideológica que iba para algún lado, que todavía tenía algún fundamento bien parado en la idea de lo que ellos querían lograr. Entonces, por lo tanto, yo creo que cada uno de los integrantes militantes, lo único que hacía era transmitirle eso a las personas en aras de lograr engrosar sus filas. Pero yo creo que ya al final se prostituyó, o sea, prostituyeron la ideología y eso es lo que da inicio a la crema innata de la violencia, al recrudecimiento de eso. Y ya como yo les decía, la llegada de eso es cuando ya la guerrilla toma esa actitud de que, bueno, o te metes acá o empezás a meterte en las milicias, al menos en las milicias urbanas. O sea, que al menos usted se metiera como miliciano y usted estuviera promoviendo la guerrilla en un pueblo. Porque si usted como mínimo no hacía eso, como les dije primero, se asumía que usted era del otro lado, entonces se les acabó la amabilidad, se les acabó como ese calor humano que antes se tenía. Y eso es algo que de pronto las personas no conocen, pero que también sucedió. Yo creo que el recrudecimiento de la guerra se da es con la llegada de eso y con los nexos, lo que es eh, el narcoterrorismo, eso ya son las cosas que dan paso a esa violencia que uno mira, a ese poco de masacres, esas tomas que uno dice, hombre, vaya Campos Santos, ¿no? Como cuando el Papa dijo que Armero era Campo Santo porque un cementerio. Entonces por eso es que los Campos Santos suenan bonitos pero son feos, como decía el compañero Quintero. Entonces, bueno, ya, aparte con eso, otra de las cosas que a mí me parece chéveres de esa película y que me parece muy interesante es cómo miramos que la violencia se ve desde los ojos de los niños. Y para los niños la prioridad no es si acá ya llegaron los paramilitares o si acá tal comandante o cómo tengo que actuar para que no me maten, no que ellos sencillamente centran su vida a Manuel que quiere ser arquero y a jugar fútbol y por eso incluso toman esos riesgos desde la inocencia de un niño, toman esos riesgos y no miden las consecuencias que puede tener la violencia
en los campos minados, por ejemplo, y ellos van es por su balón porque el único deseo de ellos es jugar. Entonces es muy exacto como Arbeláez retrata esa, o sea, esa inocencia y también como al final, hay una escena al final cuando el padre llega a algo típico, que por eso les decía algo tan típico que no puede decirse que es algo que no se acomode a la realidad. El padre llega por el niño a la escuela y es porque lastimosamente ese señor tenía un hijo que de rebelde se fue a la costa a engrosar las filas. Es algo que yo no tengo muy claro si del ejército o si de la guerrilla. En Yo todo creo que caso, era de la ajá, guerra. Ahí ¿cierto? cuando van detrás de él, el que lo va a capturar dice que hijo guerrillero, papá guerrillero, entonces Ah, como que exactamente. Pero entonces, bueno, eso, para aclararlo. Entonces, él sabe que ya el tiempo lo tienes contado y trata de irse, pero ya no. Entonces, él cuando saca a Julián, Julián cree que el papá lo fue a sacar. O sea, ahí es donde se ve la inocencia de ellos porque ellos no están al tanto de qué contexto se está viviendo y de por qué razón se van a ir. Entonces, Julián le dice a Manuel, le dice, no, tranquilo, que yo voy a echar una mentira para que no nos regañen, porque ellos creen que es porque se dieron cuenta que se estaban metiendo a sacar el balón. O sea, ellos creen que es un castigo, pero allí la película nos da la muestra clara de que la niñez en ese entonces ellos, y aún los niños no tienen como esa visión, pero aún así los efectos para ellos son los mismos. Y más allá de que eso sea triste para Colombia, es muy importante que eso se muestre, que se muestre en ese tipo de películas, o como en La Primera Noche, o como en películas que hablan que la situación también era en Latinoamérica, que también fue en El Salvador, como también fue en Venezuela, pero ya cada quien vivió sus cosas, uno vivió acá, uno conoce más lo de acá, y ya con eso uno tiene para decir, hombre, qué nefasta que es la guerra. Pero también yo creo que, y me gusta hacer esta comparación, porque yo creo que también muchos hemos visto lo que es La Vendedora de Rosas de Gaviria, y entonces nos damos cuenta que si en el campo llueve, por la ciudad no escampa, hombre. Colombia es un país tan desigual que igual vivir en un campo está jodido por los grupos paramilitares, por los grupos guerrilleros. Igual si usted no tiene un estatus en una ciudad o no tiene más o menos también estaba usted condenado a ser parte de esa violencia, de la violencia ciudadana, a tener que vivir entre drogas, entre robos. Y ahí es cuando el contexto en el que se vive obliga a las personas a adoptar por ese estilo de vida, lo que les comentaba anteriormente, compañeros. O sea, el hecho de usted vivir en un lugar donde la guerra, aunque ya no es de un bando y el otro, ahora ya hay más bandos, ahora ya hay más movimientos, ahora ya están las bandas criminales, las BACRIM, ahora ya hay organizaciones se desligan de los grandes movimientos de ultraderecha. Pero y entonces eso también lo viven las personas que viven en esas zonas. Cris, Y una pregunta. entonces los jóvenes se ven acomodados a acomodarse ese estilo de vida o a irse. Y eso es un desplazamiento también. Cris, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Pues es una pregunta ahí como suelta, pero no sé por qué se me ocurrió, se me vino a la mente. ¿Qué hay más? ¿Partidos políticos o frentes armados? Frentes armados como tal, yo no los definiría, pero organizaciones criminales hay más, muchísimas más, hombre. Yo no voy a decir nombres porque, pues no sé, soy un poco tedioso con esas vainas. Tranquilo, no es Pero la pues idea. nosotros sabemos los unos, los otros, los otros, los otros, con los otros, y eso que son los conocidos, pero váyase usted a un pueblo, váyase usted a un departamento y allí conoce que de ese grupo llamado Los Zapato, hay otros que se llaman Los Cordones. Entonces, son otros, y que entonces o usted se acomoda o usted se acomoda, porque en el pueblo usted tiene que seguir eligiendo un bando. Entonces, eso todavía no está de pronto retratado en las películas, quizá lo esté en un futuro porque es una realidad de ahora, pero quizá los gobiernos, las personas se enaltecen al decir que se firmó una paz, pero hombre, una paz sí, se restan los muertos quizá, pero la paz como tal en Colombia todavía tiene un tramo bastante largo
Y creo que ese tipo de películas son esenciales, porque si a usted le aburre leerse un libro, véase una película de esas y usted va a entender un poquitico de lo que es el contexto en Colombia. Cuando vos miras que al papá del hijo guerrillero, papa guerrillero, lo mandan en un caballo, entonces es cuando el papá de Manuel se percata que también lo cogió, lo mordió la vaca, entonces, pero tampoco alcanza. ¿Y él de qué pecó? De abstenerse. Pecó de no asistir a las reuniones de la guerrilla. Entonces, igual, las autodefensas lo denominaron guerrilla solo porque sí. Entonces, o sea, la muerte era por sí o por no, o ábrase y pierda sus tierras, pierda lo que usted tanto trabajó. Por eso es que uno entiende cuando el man no se quiere ir, porque hombre, es lo que él trabajó, es el estilo de vida por el que él luchó. Y yo creo que eso es básicamente lo que a mí más me marca de ese tipo de películas y de esa historia. Ya, gracias, compañeros. Hombre, la verdad es que cosas muy particulares en la relación que vos haces de la ciudad y del campo, porque realmente son situaciones distintas, pero en las cuales también a su manera se vive o se ha vivido la violencia. Aquí a Manizales, pues que yo tenga conciencia o que diga, no, pues es que aquí las superó las de violencia, no. Manizales es una ciudad relativamente tranquila en lo que cabe. Pero, por ejemplo, cuando vos hablaste de Medellín, de la vendedora de rosas, se me viene a la mente las operaciones militares gigantescas que se hicieron en la Comuna 13, por ejemplo, o las situaciones que tal cual recalcan en la película de la vendedora de rosas que son reales y siguen siendo reales, que pues, realmente no van a cambiar porque es parte de una cultura tan arraigada como la de los habitantes de cualquier parte de Colombia. O sea, simplemente es parte de la cultura que ya más allá de lo político es algo muy, muy personal. Me parece muy, muy, muy chévere lo que dicen ustedes de la manera como se plasman las cosas en una película, de cómo se plasman las realidades de un país en una película o de lo que sea. Y generalmente hablan de lo que no se quiere ver o de lo que no se quiere decir, de lo que no se puede decir muchas veces, porque ustedes saben que aquí también lo que se llama censura se da bastante, pero bueno, yo creo que contextualizando eso se me olvidó el nombre de la otra película, ayuda. Voces inocentes. Sí, contextualizando esto con Voces Inocentes, pues hubo algo muy similar, pues aparte de que se veía desde el punto de vista de los niños, hubo algo muy similar con las escuelas. Y es que las escuelas son el foco de concentración llámese guerrilla, llámese de los militares, para tener un eje para engrosar filas, como lo dijo Cristian. Y es que a mí me parece que hay una relación tanto con la civilización, la sociedad de antes, la que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del papá de Cristian y Cristian, que a vos no te tocó vivir ese tiempo, pero el, tienes la historia como tal de primera mano de que pasó algo, que sí sucedió algo. Entonces, yo creo que hago esa relación ahí porque realmente los niños, los jóvenes son los que van a aportar esa historia y los que van a tratar de hacer el cambio referente a esa historia, muchas veces. Entonces, pues me parece curioso que en ambas películas se tome como centro los colegios y se tomen unas edades muy, muy prontas para que pues se dé como ese momento de quiebre en esas películas, ¿no? Pero bueno, pasando de tema, quiero saber a ustedes cómo les pareció la otra película, la Voces Inocentes. Casi que no le doy al nombre, estoy como medio atontado hoy, pero bueno. ¿Ustedes cómo les pareció la otra película o qué? A Jacobo Quintero que se la vio ahorita. ¿Vos qué opinas de la película? Es que qué pena para dejar al joven Joan, es que quería comentar algo, algo muy particular y lo quiero complementar con lo que nos comentaba el compañero Cristian. Y es, o sea, obviamente sin decir que la película se hizo con el fin de dar, pues, o sea, mostrar una realidad o un fin o el otro, es, vean lo particular que pasa esto y obviamente aquí estoy siendo es pues objetivo, ¿cierto? No estoy diciendo que sea bueno, malo, no, no. Ustedes notan
que realmente el grupo, obviamente en este caso el grupo guerrillero, que era en ese tiempo, pues era un grupo guerrillero armado por campesinos, ellos como tal, en la película, tal como lo muestran, ellos nunca entraron a la fuerza a reclutar a los niños. Es decir, en un momento el propio, pues obviamente el tío de Chava le propone a la mamá el hecho de que se vaya con él y todo eso. ¿Con qué intenciones? Pues listo, él le propone que se vaya para un lugar mucho mejor, donde va a tener pues, un lugar más tranquilo, donde no va a tener que estar en ese momento en el pueblo donde se está desarrollando la guerra. Bueno, a partir pues de ahí las intenciones ya va a quedar a cada espectador, ¿cierto? Pues eso se sobreentiende. Pero es interesante porque si ustedes se ponen a pensar, en ese momento El Salvador estaba recibiendo una ayuda de ejércitos norteamericanos. Es decir, usted podía ver cómo muchas de las personas veían que la tendencia era, es decir, voy a estar en apoyo a la comunidad y lo que nos comentaba el compañero Cristian, era quizás esos grupos de izquierda o esos grupos de ese entonces que todavía manejaban esa cordialidad. Manejaban esa cordialidad en el hecho de que quizás estaban, digamos, para ayudar a ellos y ya estaban avisando. Es decir, en el momento en el que quizás el compañero ratón le dice como a Chava como que le diga a los niños que ponga, bueno, no le dice que esté al tanto que va a haber reclutamiento. O sea, todo ese tipo como de señales que muestran que estaban como en función obviamente a proteger la comunidad, pero nunca se vio un trato forzado por parte de ellos como tal. Y nunca se vio como tal algo como de vamos a enlistar. Ellos mismos fueron los que tomaron la decisión, viéndose en un momento en el que la guerra ya estaba oprimiéndolos y diciéndoles, usted nos va a servir es a la patria y usted nos va es a servir a nosotros. La guerrilla en ese entonces, como quizás lo puede decir él, o esos grupos, no tenían todavía esa buena moral. Entonces, la película, o sea, yo quiero decir que en la película se ve eso, se puede lograr ver un poco de eso, o sea, sin decir que están dando de un lado más a la balanza que el otro, porque pues, o sea, independientemente de eso, pues eso son guerras que obviamente dejan pues caos y muertes. Pero es interesante, yo quería pues primero hacer ese aporte en el cual digamos no se ve un total pues digamos trato forzado por parte de la guerrilla a los niños, es decir, no les decían como a qué edad se tenían que enlistar, los niños simplemente por decisión propia decidieron irse a uno de los campamentos y pues pasó lo que tenía que pasar. Lo verdaderamente triste es eso mismo que pasa justo después de esa escena y que me parece aún más como más desgarradora y es como, es decir, uno podría pensar en ese momento el ejército tiene a los niños, pues, o sea, los quieren listar, pues los mete a la fuerza, o sea, como lo que se ha visto siempre, que muchas veces es hágale o su vida corre peligro y la de su familia, pero en ese momento esa película muestra un tinte un poco más oscuro y es donde muestra realmente hasta dónde se puede llegar, no porque entre un fuego cruzado mueran niños, no, por silenciar, castigar unos niños que realmente pues no tienen, digamos, pues, como la necesidad de tener que vivir esa vida o, o no tenían por qué vivir esa realidad y ellos simplemente deciden matarlos. Entonces, pues esa escena, digamos, es muy triste cuando matan a dos de los compañeros de él. Y realmente, pues es muy fuerte también ver cómo se maneja la censura. O sea, yo, pues no sé, quiero tratar también ese tema y es cómo se maneja la censura y cómo, digamos, lo que les decían ellos es, usted no le pueden prohibir que no escuche nada, usted es libre de escuchar lo que quiera. O sea, cómo se manejaba la censura de no escuchar radio, de no tener acceso a eso, de querer, digamos, deslegitimar al padre que en ese entonces realmente quería servir en función a la comunidad. Cómo se manejaba la censura, que quizás, como usted lo dice, los mismos colegios eran los que servían como centro de reclutamientos y obviamente una institución no podía decir que no podía rechazar el hecho de que entraran y a la fuerza quisieran enlistar a niños así como así. Cómo se manejaba todo este tipo de cosas es como fuerte porque es lo que deja muchas veces la guerra, es decir, o lo que dejan este tipo de cosas. Usted hoy en día ya no lo quieren censurar de alguna manera prohibiéndole a usted algo netamente así, sino que a usted ya le pasan un anuncio
hermano, tiene estos días, o ya ni le pasan anuncios, le pasan es facturas, es decir, como se diría vulgarmente. Entonces, es eso, como siempre se ha querido, digamos, silenciar sobre todas las cosas lo que pues realmente es una libertad cultural, de expresión, de libertad de todo tipo, que lo lleva a uno a pensar en que ese es lo mismo, la guerra lo que nos deja no es más que un pensamiento oculto y obviamente como un lavado de cerebro a pensar que algo está dado de un régimen de una manera y listo. O sea, no abrir horizontes o querer entablar un pensamiento más allá de ello. Y eso es como lo que también quería resaltar de la película. Ahora sí, joven Joan, qué pena. No se preocupe. Como hemos venido recalcando a lo largo del podcast, la intencionalidad es que por más excelsa que sea la palabra, lo importante es que en verdad se pueda abarcar todo lo que se piensa, claramente. Entonces me parece muy asertivo y de hecho, para sincerarme un poco, ser un poco más abierto, este capítulo me está gustando mucho por la cuestión de que los testimonios y el contenido como tal de la película es muy aterrizado y es muy asertivo y no es un capítulo de crítica como podemos hacerlo de manera ya como lo hemos venido haciendo, querré decir, sino que es más meditabundo, es más hacia la reflexión de lo que ha sido y lo que ha representado toda esta situación del conflicto armado, los desplazamientos forzosos y estas situaciones que por causa de la violencia pues han aquejado mucho. De hecho, yo estaba pensando, y perdón que me vaya tan allá, tan allá, tan allá, pero es algo que siempre tengo que relacionar con algo literario, ustedes ya saben cómo, cómo soy yo. Y esta clase de situaciones, cuando ustedes, en especial el joven Quintero y el joven Cristian, cuando hablan de la fidelidad, el carácter fidedigno de una película con el contexto, me recuerda mucho a las novelas de Tolstoy. León Tolstoy fue otra vez dispensen, pero en serio es algo que me emociona. Cuando Tolstoy habla, por ejemplo, de su perspectiva acerca de la guerra napoleónica y de la indecisión y las revelaciones que tuvo el zar Alejandro al saber que Napoleón era un completo traidor y que iba a destruir al reino, eh, Tolstoy no la da como tal desde un punto de vista eh, creacionista, ni mucho menos desde un punto de vista distorsivo. Tolstoy se va al hecho como tal y lo narra como si él hubiese sido un soldado de la escuadrilla del zar, del ejército del zar. Y lo da con mucha fidelidad y es algo que al momento de leer a muchas personas se les hace tedioso porque no es una novela como tal, sino que se les hace crónica y es para muchos tedioso. Cuando uno de los dos compañeros hablaba el joven Gerardo, cuando hablaba de básicamente que muchos esperan que O Voces Inocentes o Los Colores de la Montaña sea una película emotiva con un final feliz donde llegue un tipo Rambo con una ametralladora y acabe con todo el paramilitarismo y con todas las cuadrillas guerrilleras, pero que en verdad al final se encuentran con algo, con una historia, como diría el joven Cristian, no sabemos qué prolongación pudo haber tenido, que es de esas películas enigmáticas, paradójicas, pero que sin lugar a dudas son las que verdaderamente hacen un ensamblaje con nuestra realidad. Es simplemente bastante grato ver cómo la intencionalidad del cine, cómo la intencionalidad del arte que es de la que no terminamos de hablar en el podcast pasado de la mansión de Araucaima, cómo este es tan fiel a las causas, cómo este es tan fiel a reproducir como tal una perspectiva de lo que vivimos día a día y es algo bastante satisfactorio como tal. Entonces, más que un hecho,
más que un hecho histórico, más que un momento, es simplemente ver la progresión de este. La violencia por infortunio ha sido un hecho que ha tenido ha tenido un factor trascendental que nunca esperábamos tener, más que cualquier movimiento, más que la causa, por ejemplo, de Andrés Caicedo con el cine, que plasmó en Ojo al Cine o que iba a la música, o por ejemplo las causas del periodismo que fueron gestadas, por decirlo así, en esos tumultuosos años 80 con don Guillermo Cano, que fue otra de las víctimas del gran silencio, del silencio absoluto que permea nuestra sociedad, o otras causas, inclusive las causas del deporte, que pese a que han tenido trascendencia y han jugado un papel fundamental en la reivindicación de muchos de los desplazados, aún así sigue siendo una brecha que siempre va a ser tomada por el mango, por la mano de la violencia, por el tacto de la violencia. Es algo que causa indignación, pero a su vez causa esperanza, porque como diría Descartes, de la deconstrucción, de la demolición del gran edificio del conocimiento se puede formar una nueva esperanza. Quizás sea una mirada muy filantrópica o muy utópica de lo que puede acontecer en la cuestión del conflicto armado. Quizás sea una mirada muy tipo profesora de los colores de la montaña que quería lograr con sus pósters, con sus murales y con todo eso que por lo menos el arte se encargase de cubrir con el vinilo un poco de la sangre que fue salpicada a los muros. Pero aún así es siempre intentar ver que puede haber una proyección que puede terminar con esto. Lógicamente, en un país como Colombia no es para nada fácil tomar esa clase de alternativas, no como tal nadando en mares de economía política o no nadando en las aguas de nuestra condición como civilización, no, sino que es más que todo para entender que como país y como patria sí se puede entender que tal vez pueda haber algo, un pigmento de luz en este gran lienzo de la oscuridad plasmada por la violencia. Entonces, es simplemente recalcar que es una condición que no puede dejarse atrás, que no puede dejársele solo al cine, porque si en algo somos buenos los colombianos es en dejar las causas importantes a cosas que opinan de ellas. Le queremos dejar al periodismo la información, queremos dejarle, por ejemplo, a la música como tal el reto de esparcir nuestra cultura cuando desde inclusive la gastronomía podemos hacerlo. Perdón por ir tan lejos en esta reflexión, siempre yo el que opaca. Pero entonces es no dejar esta cuestión de la violencia en los libros de historia o en los filmes cinematográficos. Es simplemente intentar ver que desde muchas perspectivas se puede hacer una construcción de mucho, de mucho. Yo leía hace unas horas un capítulo de El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, que es un filósofo alemán que estuvo en esa brecha del mayo del 68 y que fue un crítico supremamente arduo de la guerra de Vietnam. Entonces él decía algo muy, muy sabio, y es que la única forma de desmoronar la gran mentira de la sociedad, del Estado y su posterior represión es tomando los puntos que éste en un principio puso y que éste en un principio predicó, pero nunca aplicó. Y estas son las otras alternativas. Nosotros bien sabemos que el Estado es una estructura sistemática, epistémica bastante grande que tiene un plan para todo, ¿verdad? Es como si fuese
un James Bond o como si fuese literalmente una cuadrilla de la KGB. Pero entonces es tomar eso que se predica y que por parte de los afectados pueda aplicarse, tomar esas alternativas, tomar esas perspectivas, tomar básicamente eso que siempre se va a predicar por voz de el burócrata de vanguardia que está comprometido a buscar muchas soluciones a los problemas fundamentales, por ejemplo, de los pueblos o, por ejemplo, de las veredas o los corregimientos. Es que esa parte afectada, porque somos más que ellos, el pueblo es superior a sus dirigentes, lo habremos dicho en un capítulo pasado, tomemos eso y lo llevemos a la realidad para poder tratar, aunque sea por nosotros mismos, eso. ¿Cómo? No podría decirlo. Obviamente, como digo, es una visión muy filantrópica que pueda estar un poco alejada, pero es solo cuestión de entender en qué lugar estamos y que los problemas, las realidades no son tan ajenas a nosotros. Yo tengo un testimonio también cuanto a esa violencia armada y disminuyo un poco la voz porque el directo afectado está viviendo en mi casa y es la cuestión con mi abuela. Mi abuela y sus padres y sus hermanos fueron víctimas del desplazamiento por parte del bipartidismo, por parte específicamente de los pájaros. Ellos sacaron a la familia del Valle. Ellos eran oriundos de Tuluá. Y ella cuenta la historia con mucha nostalgia, inclusive cuando escucha una canción de, no recuerdo cómo se llama esta agrupación, creo que son Los Panchos o Los Trovadores de Cuyo, no me acuerdo. Pero cuando escucha eso siempre recuerda el momento en el cual un día antes su papá estaba en una cantina a sabiendas, tomando a sabiendas de que al otro día iban a tener que salir, porque si no les quemaban la casa y con gente adentro. ¿Por qué? Porque era un hijo de puta rojo. Eso. Entonces, ellos fueron desplazados y llegaron aquí, bueno, específicamente llegaron a Villa María, por suerte, y esta es algo con lo que me oso a decir, quizá muy pocos desplazados de la violencia cuenten, y es la cuestión de llegar directamente donde un ángel fijo, una luz fija. Ellos llegaron donde un familiar y ellos pudieron reconstruir su vida, pero la otra parte que estaba en el valle, específicamente en una finca en las cercanías de Tuluá, no contaron con la misma suerte. Mi abuela cuenta que semanas atrás, cuando ella vivía en su casa en Tuluá, al frente de una finca, y perdón por extenderme tanto, al frente de una finca donde entraron grupos guerrilleros y mataron a toda una familia. Es saber que la realidad no está tan lejos de como la tenemos vista nosotros. La manzana no cayó tan lejos del árbol. Nosotros debemos ser conscientes que es un problema que aunque no nos afecte directamente, puede afectar a los que diré, a alguien que tenga un lazo directo con nosotros y eso no va a dejar de acecharnos. Debemos ser conscientes de ello. Y bueno, después de esta extensión, de esta prórroga tan larga, quisiese saber qué más se puede decir de esto. Saber cómo podemos concluir esta cuestión, este capítulo reflexivo. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más puede decirse, compañero Cristian o compañero Quintero? O las últimas palabras del joven Gerardo. ¿Qué más puede decirse de esta situación? No, pues Bueno, yo ¿quién creo, quiere hablar? bueno, yo voy a Gerardo, hablar. listo, otra palabra. Básicamente pienso
a partir de un análisis de las películas, un análisis de las realidades que podemos ver de Colombia, desde bien sean los libros, bien sean las películas, documentales, incluso grabaciones que hacen las personas en redes sociales, pues que el cambio como tal no lo podemos dar de un día a otro. Nosotros de hecho estábamos hablando de eso en casi 3 capítulos de la Plebe Podcast, hablamos acerca de los procesos que es lógico que se lleven a cabo después de, por ejemplo, un proceso de paz, después de un plebiscito, después de una asamblea constituyente, lo que sea. Siempre se lleva un proceso y es algo pues que es de esperarse. Es casi imposible esperar que después de quién sabe cuántos años de violencia y de conflicto armado en un país, todo se resuelva con un papel firmado, porque realmente eso ya se ha intentado antes, ya ha sucedido varias veces que se han hecho procesos de paz que realmente terminan tirados a la basura o terminan, como ya saben, muertos la mayoría de sus integrantes. De sus integrantes me refiero a la UP específicamente, y tantos otros. Pero en este caso específico en el cual tenemos pues una persona que en este caso es Cristian, que tiene información de primera mano, pues podemos decir que el capítulo no solo sirvió a manera de entretenimiento, como pues realmente utiliza la mayoría de personas del podcast, porque pues es entendible, sino a manera de documentación y a manera de una, como por así decirlo, documentación formal del asunto que se vive en un país que lleva años derramando sangre, en un país que lleva años pues derramando también lágrimas y que conforme pasan los días se va perdiendo el foco de lo que es la dignidad, de lo que es los derechos humanos básicamente y de lo que nosotros realmente merecemos. Cuando los señores o las personas de ciertos partidos o ciertas ideologías o cierta época dicen que lo que los jóvenes queremos es siempre derechos, básicamente yo creo que nos remitimos a toda esa historia que nos han enseñado y básicamente nos remitimos a la educación que hemos tenido, buena o mala, mucha o poca, en el sentido de lo que sabemos que pasó y de lo que sabemos que sería bueno no volver a repetir. Entonces, bueno, pues yo creo que de esa manera yo cierro con mi conclusión y creo que los dejo con Cristian, si mal no estoy, Cristian o Jacobo o John, el que sea, y bueno. Si de pronto Jacobo quiere hablar, hágale. No, hágale, hágale, compañero, bien pueda. Bueno, no, pues hombre, como para a modo de conclusión, esto me parece que primero felicitarlos a ustedes, hombre, qué bacano que hagan estos espacios. Y a los oyentes, hombre, que son de las cosas que sí merecen ser compartidas voz a voz. Y ya entrando en lo que fue el tema de hoy, me parece que es muy oportuno ver esas películas. Los estudiantes, es necesario que vean esas películas porque podemos de una manera sencilla entender un poco más de lo que se vivió, de dónde venimos, de por qué muchas cosas en Colombia están como están, de por qué muchas cosas en Latinoamérica están como están. Entonces, y creo que el papel que aporta el cine en esto es sumamente importante, aunque no tan bien valorado como debería, porque estas películas, si bien sí tienen algún alcance o estas producciones tienen un alcance considerable, no son ni la mitad del alcance o del rating que llegan a tener programas como, ya sabemos, Pablo Escobar, como el Cartel de los Sapos, como programas de ese tipo, que narran es la otra parte de la historia y que es mucho más llamativa para el público en general. Pero yo creo que también es necesario conocer un poco de esto, es muy importante. Aparte de que te da una claridad y escuchar este tipo de programas es importante para también ir construyendo un punto de vista. Entonces, eso básicamente y agradecerles a ustedes por haberme invitado por acá. Muy chévere y es de las cosas que más me gusta hacer, hablar de esto. Pues, o sea, primero que nada, pues agradecerle, la verdad, parce, que sinceramente este podcast
Créanme que transcurrió de una manera muy amena y es por el hecho de que, o sea, la invitación, parce, fue brutal, los comentarios, todo, y es eso. Lo que nosotros pues siempre hemos tenido con la iniciativa de este podcast es querer dar la voz y querer tratar de, al menos como alguna vez lo decía el joven Gerardo en un podcast, con que una persona, dos o tres lo escuchen y tomen un pensamiento, reflexionen, pues nosotros ya nos damos realmente pues como por bien servidos realmente. Entonces, parce, realmente pues le agradezco bastante, de verdad, pues, por haber aceptado la invitación y por habernos compartido todo eso. Eh, y pues la verdad es que, como siempre les decimos a los invitados, parce, usted está invitado acá y siempre, cuando quiera y desea hablar y si quiere traer gente, de una, porque para esto se hizo este espacio, para que habláramos, nos expresáramos y todo. Lo que sí, pues ya como para concluir, que quizás no tocamos, pues, o sea, hablamos de las películas y todo eso, y pues ya como a modo de conclusión, lo que no estamos haciendo es como un análisis de las películas como profundamente detalle por detalle, porque es que el análisis ya está hecho en la realidad en la que vivimos y es la realidad de Colombia. Entonces es como ese punto que queremos dar como a modo de quizás de aclaración y es eso, o sea, no quisimos buscar, o sea, quisimos dar la oportunidad de hablar de este tipo de films, de este tipo de películas, porque no nos vamos a encerrar en algo que es como de dar un detalle a un argumento netamente. No, es que no es un argumento, es una realidad y es algo que se está contando y se está viviendo y se ha vivido. Entonces es más que todo como lo que transcurre en esto. Y pues la verdad es que, como siempre, es muy importante hablar de este tipo de cosas. O sea, siempre es necesario tener en cuenta que quizás muchas veces nosotros no estamos sujetos a ellas por diferentes situaciones y circunstancias, ya sea generaciones, cambios, todo eso, pero es una parte que va de nuestra cultura, es una parte, es una idiosincrasia como tal, porque es algo que está marcándonos un hito y nos está marcando un camino, ya que estamos repitiendo muchas cosas, la historia realmente está sujeta a pequeños cambios que no son constantes porque realmente son cambios que se enmascaran y pasa lo mismo, pero de alguna otra manera hemos logrado quizás liberar un poco la barrera quizás de la violencia, diría uno, pero al mismo tiempo se pesa con lo que vemos en noticias cada semana. Lo que yo quiero dejar a modo de conclusión es que es bueno que estas películas tengan obviamente todas esas denominaciones, que tengan todos, pues como toda esa determinación y que la gente se dé la oportunidad de conocerla para cerrarse en el estigma de que son realidades. Y más en el hecho de que muchas veces nosotros como personas que vivimos en las ciudades vemos el campo con ojos que quizás o sea, que quizás la gente no lo ve de la misma manera que vive allá en el campo. Y siempre creemos o pretendemos que muchas veces la vida fue muy llevadera allá y viceversa, claramente. Porque es interesante, antes de despedirme y no me quiero extender mucho, es interesante porque vienen este panorama en el que las personas del campo muchas veces también veían a las ciudades como una manera de salir de las oportunidades. Algunas veces, pues, o sea, mirar como en las ciudades un nuevo modo de vida y encontrarse que quizás en las ciudades, al irse desplazados, también se iban a encontrar con algo como nos hablaba a la hora el compañero Cristian, la violencia urbana y todo este tipo de bandas criminales. Es decir, no salía de un contexto a otro para ver quizás algo más pesado. Y lo mismo la gente de la ciudad que quizás piensa que toda esta situación lo atora y todo lo que viene pasando con bandas de narcotráfico, piensa que el campo es una moda de libertad, pues digamos hablándolo en ese tiempo y muchas veces es eso. O sea, como que siempre fueron esas dos percepciones, pero nunca nos dimos la oportunidad quizás de ver eso, de ver qué pasaba allá con las voces que quizás nunca tenían la manera de querer expresar o de visualizar o de demostrar lo que ellos vivían, ya que quizás nosotros mucho tiempo fuimos privilegiados de que vivíamos en una ciudad donde los medios
eran todos, digamos, para ese tiempo. Hoy en día las cosas obviamente están cambiando, estamos en unos cambios mini constantes, con cosas diferentes, pero para mí siempre sigue siendo una realidad que hemos condenado muchas veces a repetirla en pequeños actos y en pequeñas cosas. Entonces, pues no siendo más, yo la verdad, pana, le agradezco bastante por la invitación y no sé si alguien más quiera hacer otro aporte. Yo creo, parte que como tal, agradecer más que todos los aportes y eso, el hecho de haber traído aquí una historia, una situación que, hombre, llevada a la vida real es algo más fácil de comprender. O sea, si pues no se hubiera llevado a cabo la invitación como tal, sería como pues muy básico lo que siempre hemos hecho. Hubiéramos hecho un análisis, hubiéramos hablado de la película, de las situaciones, de cómo se puede ver en el país, pero justamente eso es lo que necesitábamos, yo creo, porque de cierta manera las personas van a entender y van a empezar a contextualizar las cosas y a decir, venga, es que esto sí pasó, es que estas cosas sí están pasando en un país y pues, parce, simplemente sabe que cualquier cosa, siempre que quiera hablar de algún tema, es más, eh, no es como el típico, no, sí, usted puede volver cuando quiera, tal, así como por cumplir, sino que realmente cuando usted quiera, aquí estamos, usted sabe, para lo que sea, y es simplemente que me escriba o algo y estamos acá disponibles para su disposición, básicamente. Gracias, hombre, gracias a todos, de verdad. Muy bacano el ambiente. Y lo tendré en cuenta, claro. Bueno, y también decir que este es un espacio en donde se pudieron conciliar muchas cosas. Lo que más me encantó de este espacio fue la extensión de nuestro análisis, de nuestra reflexión. Como dijo previamente el joven Gerardo, no nos limitamos simplemente a hacer una síntesis, una lectura trascendental u ontológica al contenido de la película. Pudimos haber dicho simplemente, bueno, el fundamento psicologista de todo esto puede resumirse a esto, y entre otras, como sería comúnmente. Pero es muy bacano qué extensión puede tener todo lo que representa esta clase de películas, una realidad patente de las mismas. Y es algo que en serio me agrada mucho de este episodio. Le agradezco mucho al compañero Cristian por haber aceptado la invitación, por darnos su testimonio y por habernos compartido un fragmento de su pensamiento, de su vasto pensamiento y percepción acerca de estas cuestiones. Y bueno, sin más que decir, esta fue la Plebe Podcast y hasta otra oportunidad. Paz.